Miren conmigo Malaquías 3 y vamos a leer a partir del 13 y vamos a leer el capítulo 4 también para considerar junto todo esto. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los son soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por otra oportunidad más que tenemos para abrir la palabra de Dios. Gracias damos, Señor, porque está repleto este pasaje de Cristo, del Evangelio, de la esperanza de salvación que ese ángel del pacto habría de traer. El Hijo de Dios encarnado moriría pagando por nuestros pecados, trayendo salvación. Y damos gracias, Dios, porque podemos considerar estos pasajes esta mañana. Pedimos tu ayuda para poder entender y recibir tu palabra, no como palabra de los hombres. Y nuestro anhelo esta mañana no es simplemente dar un discurso teológico o nada más tocar un tema que quisiéramos exponer, sino queremos que las mismas escrituras nos hablen. Y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para esto. Espíritu de Dios, te pedimos ayuda para poder apreciar a Cristo en este pasaje, para poder apreciar la gloria de Dios. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, oh Dios, a usar todas nuestras facultades mentales y también a abrir el corazón para que tú, a través de las Escrituras, nos hables. Sé con nosotros, Señor. Quita cualquier distracción innecesaria. Y, Señor, pido gracia especial para poder predicar fielmente la palabra de Dios. Y pido gracia para nuestra congregación y todos los demás que nos escuchen, para que podamos escuchar. Y, Señor, tanto el predicar como el escuchar, lo queremos hacer como un acto de adoración a ti. Tú eres digno. Te adoramos y te amamos y pedimos tu ayuda en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada considerábamos esta última porción del capítulo 3 y considerábamos
la actitud, la mentalidad, la opinión de Israel respecto a la piedad en los tiempos del profeta Malaquías. Era un pueblo, como podemos apreciar a partir del capítulo 1, enfriado, algo indiferente o apático con respecto a la piedad, las cosas del Señor, la adoración. Tanto los sacerdotes como los judíos comunes se habían enfriado tanto que en sus propios corazones muchos sentían, pues lo que leemos en el versículo 14 del capítulo 3, ¿no? Que no aprovechaba servir a Dios. Es por demás, es algo innecesario, es algo que no sirve, algo que no produce ningún beneficio. Andar afligido en presencia del Señor, temer su nombre. La semana pasada también consideramos la falsedad de ese sentir. Es falso lo que ellos decían, que es por demás servir a Jehová. La realidad es que de verdad es provechoso servir a Jehová. Obedecer al Señor. Es provechoso porque en primer lugar, Él es glorificado en nuestra obediencia. Y eso es nuestro mayor propósito, ¿no? El hermano Helios en su clase está exponiendo nuestro catecismo. Y pues la primera pregunta, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Pues la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, ¿no? Es nuestro propósito, para esto fuimos creados, para glorificar a Dios. Y al servir al Señor, al vivir afligidos en obediencia al Señor, cumplimos con nuestro propósito. Demostramos la dignidad y el valor del Señor para nosotros. Pero también sabemos que es valioso, realmente provechoso para el pueblo de Dios obedecerle, porque seremos premiados. A lo mejor el Señor, en su voluntad perfecta, quiere premiarnos con ciertas bendiciones ahora. Pero por encima de todas las bendiciones que el Señor nos podría comunicar en esta vida, en la tierra, nosotros tenemos una bendición, un premio, un galardón esperándonos en el cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y vimos que Cristo nos exige a no hacer nuestros tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde no se pueden corromper o pudrir. Y esta mañana me gustaría volver a ver este texto y considerarlo en conjunto con el capítulo 4. Entendemos, hermanos, que la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. Por ende es inerrante, es decir, que no tiene errores. Es un libro perfecto en sí. Pero las divisiones de los libros de la Biblia por capítulos y versículos no son inspirados por Dios. Se empezaron a hacer a partir del siglo XIII, o sea, hace poco, ¿no? Relativamente hablando. Al principio fue la obra de un obispo inglés llamado Stephen Langton, que hizo estas divisiones, supongo para sí mismo y su propia congregación, a fin de poder buscar más rápidamente los pasajes. Ayuda bastante en el estudio, ¿no? Porque antiguamente, en los tiempos de Cristo y sus apóstoles y la mayor parte de la historia de la iglesia, para encontrar un pasaje, por ejemplo, en las Escrituras, sobre todo si era para leer en una reunión de iglesia, solían ocupar ayuda para hacerlo, porque tenían rollos muy grandes y la costumbre de los judíos era tener un joven de este lado para enrollar y otro joven para desenrollar, y luego el que iba en medio buscando, ¿no? Y tenían la costumbre de marcar, de poner tachitas en pasajes que pues les gustaban o que veían muy importantes para platicar algún tema. Pero por la mayor parte de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento y el pueblo de Dios desde la antigüedad, la Escritura no tenía divisiones por capítulos y por versículos. Si nos podemos imaginar el tiempo que tendríamos que gastar
para estudiar las Escrituras. Aún así, las personas, aunque no lo crean, porque hoy en día solemos pensar que las personas del mundo antiguo eran unos, no sé, hombres cavernícolas que andaban muy apenas pudiendo leer. Hermanos, eran, yo creo que en muchos respectos, más inteligentes que nosotros. Podían leer y memorizar mucho más que nosotros. Pero para beneficio de los que leemos la Biblia y estudiamos las Escrituras, se empezó a dividir las secciones de la Biblia por capítulo, por versículo. Y un poco después, o sea, en el siglo XIII, se dividieron las Escrituras por primera vez. Pero un poco después, digamos unos 3 siglos después, fue un impresor protestante francés llamado Roberto Estienne, en el siglo XVI, que dividió el Nuevo Testamento, también incluyendo el Nuevo Testamento, por capítulos y versículos, y los empezó a imprimir para poder tener mayor alcance, ¿no? con las Escrituras de esta manera, teniendo una Biblia con versículos y capítulos. Ahora, sin duda, todo el contenido de la Biblia es inerrante. No tiene errores porque el Espíritu Santo de Dios inspiró lo que los santos hombres de la antigüedad escribieron. Pero las divisiones que se añadieron mucho después son de ayuda, pero no siempre nos ayudan a poder captar todo lo que hay en un pasaje. Y a veces hay ciertas divisiones en las Escrituras que nos pueden hacer pensar que se ha terminado una idea expresada, ¿no? Yo creo que el capítulo 3 y 4 de Malaquías son un buen ejemplo de esto. Ahora, yo no soy un intérprete de la Biblia, yo no soy un traductor, yo no soy maestro de griego, mucho menos de hebreo. Nada más me sé unas pocas palabras. Pero puedo leer y puedo ver que hay un sentido aquí en el capítulo 3 y el capítulo 4. Y me pregunto por qué no incluyeron los 6 versículos del capítulo 4 en el capítulo 3. Porque vemos que se está hablando del mismo evento, se está hablando de la misma idea. Los 2 capítulos hablan de lo mismo, de los eventos relacionados con Juan el Bautista, con la primera venida de Jesucristo, el Mesías, la destrucción de Jerusalén. Y en segundo lugar, el capítulo 4 solo tiene 6 versículos. Me parece un poco innecesario dividir estos pasajes si hablan de lo mismo. Ahora, la semana pasada vimos que en medio de las grandes multitudes de personas enfriadas, desviadas en Israel, había unos fieles, ¿no? El Señor habla de ellos en el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Un libro de memoria nos suena a algo que vemos en otros pasajes, ¿no? El Señor conoce a los suyos, ¿no? Teniendo este sello, el Señor conoce a los suyos, y los que invocan su nombre deberían apartarse de la iniquidad. Hay libros en las Escrituras de importancia. Leemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que los libros fueron abiertos y los hombres fueron juzgados conforme a lo que estaba escrito en esos libros. Y hay un libro de memoria, hay un libro en el cual los nombres de los que han de heredar la vida eterna, los que han de recibir vida eternamente, tienen su nombre, ¿no? El libro de la vida del Cordero. El Señor conoce a los suyos, y algo que podemos apreciar aquí en este versículo 16 es que el Señor, en medio de la gran multitud de pecadores en Israel en esta época, reconoce a los suyos, y Él no se ha cegado en este pasaje respecto a ellos. Él no los ignora. Él tiene en su memoria
guardados sus nombres, muy especialmente. Había unos fieles, unos que sí temían a Jehová, unos conocidos por Dios, unos que sí reconocían que era provechoso y bueno y necesario servirle y amarle a Jehová y guardar su ley. Y según el 3:16, ¿qué es lo que hacen estas personas? ¿Qué es lo que hacían? Entonces los que temían a Jehová, ¿qué? Hablaron cada uno a su compañero. Hablaban a sus compañeros. Por cierto, una traducción lo dice así: se hablaban frecuentemente unos a otros. Que esto era algo que hacían de continuo entre la multitud de personas perdidas en Israel, personas que se habían desviado y habían descartado la obediencia, el amor y el temor de Dios. Había personas que tenían la costumbre de hablar frecuentemente del Señor. Esto es naturalmente lo que buscan hacer aquellos que temen a Dios. Se hablan unos a otros. La ley de Dios está de continuo en sus pensamientos. Y se externa la ley de Dios. Se habla, se manifiesta ese interés y ese amor por Dios y ese anhelo de honrarlo. Y entre ellos se busca más conocimiento, se aconsejan, se animan, se amonestan, se edifican. Nos suena alguna práctica cristiana del Nuevo Testamento, ¿no? Esto es precisamente lo que la iglesia hace con frecuencia. Y nuestra situación es algo parecida a la de Israel. Nosotros también estamos rodeados por inconversos. Nosotros vivimos en el mismo mundo que ellos. No mucho ha cambiado, a lo mejor ha avanzado la tecnología, pero la iglesia del Señor Jesús frecuentemente mira a su alrededor y, como cantamos en el Salmo 12, que el malo anda cercando cuando la vileza es exaltada entre los hijos de la humanidad. Esa idea de andar cercando, ¿no? De andar poniendo cercas, que vemos que la maldad incrementa y crece alrededor de nosotros cuando la vileza es exaltada y celebrada y abrazada. Eso es lo que pasa en los tiempos de Malaquías. Los malos andaban cercando por todas partes. No podrías alzar tus ojos en Jerusalén sin ver a personas que blasfemaban y que no temían al Señor. Pero ¿qué hacían los fieles, los que temían a Jehová? Hacían lo que debe hacer la iglesia. La iglesia con frecuencia se reúne. Nos reunimos para hablarnos. No de cualquier cosa, sino de las cosas que pertenecen al Señor. Hay un anhelo en la iglesia, hay un anhelo verdadero de comunidad cristiana en los corazones que temen a Dios. Un anhelo de conocer, de conversar, de escuchar, de compartir, de perfeccionar y profundizar el conocimiento de Dios y también de perfeccionar la práctica de la fe. Y es a través de este medio de gracia, hermanos, a través de esta comunicación espiritual frecuente entre los cristianos en la iglesia, a través de este medio, el Señor edifica a los creyentes. A través de esta comunicación, a través de la comunidad de los santos, el Señor los pastorea, los cuida. Y creo que una de las primeras evidencias de que el Señor está obrando en el corazón de una persona es esa hambre de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que
observamos cuando de verdad es evidente que Dios está obrando en una persona? ¿No? El legalismo diría, bueno, la persona empezó a vestirse diferente, ¿no? A lo mejor la persona dejó de hacer esto, aquello. Yo en mi experiencia lo que he visto es que, en primer lugar, hay una hambre, hay un interés, que hay algo insaciable que el Señor ha producido en el corazón de aquella persona. ¿En quién está obrando? Un anhelo de conocerlo, de hablar de Él. Un anhelo también de estar donde los cristianos van a estar hablando de Cristo, de estar en la iglesia. Anhelo de escuchar, de indagar. Y pensando en esto, al mismo tiempo quisiera decir que quizá la prueba más fácil de que una persona no esté en Cristo es la apatía respecto a estas cosas. El no querer escuchar. El querer tapar sus oídos, cubrir sus ojos, el desinterés, la apatía, la indiferencia. Y quiero decir esto con mucho amor, amigo, si tú puedes pasar largos días, semanas, meses, hasta años sin escuchar la palabra, sin indagar, sin escuchar, sin hablar, sin buscar más, sin estar dentro de una iglesia cuyo anhelo es dar a conocer las riquezas de Cristo reveladas en su palabra, simplemente no temes a Jehová. No tienes parte con Él. Como dice 2 Corintios 4:13, ¿no? Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué? Hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios de verdad trae a una persona a Cristo y le enseña el temor de Dios, es imposible callarlo. Es imposible callar a una persona en quien el Señor está obrando. Hay algo dentro de nosotros, producido por el Espíritu de Dios, que nos habla de la dignidad del Señor Jesucristo, de la grandeza de la obra del Señor. Y no puedes beneficiarte de Cristo verdaderamente. No puedes recibir su salvación. No puedes estar en Cristo y mantenerte callado, inactivo, totalmente indiferente. Simplemente es imposible. Creí, por lo cual hablé. Es como el globo que se llena de helio, ¿no? De ese gas que es más ligero que el oxígeno y los otros gases. No respiramos puro oxígeno, ¿no? Si fuera así, incluso nos moriríamos después de poco tiempo. Pero los globos, eventualmente, el gas que contienen se tiene que salir. Es algo que le estaba diciendo a Abby hace unos días. Y le animaba a no jugar tanto con un globito que llevaba semanas con ese globo. Yo hasta le corté el cordoncito para que no lo alcanzara. Porque es bonito tener un globo y es bonito que dure un globo, sobre todo si es de algo que deberíamos recordar, ¿no? Un cumpleaños, alguna fiesta navideña, ¿no? Una persona que te lleva un globo de corazoncito en el día de San Valentín, pues quieres recordar ese momento. Pero si le mueves mucho, poco a poco ese gas se va a salir y eventualmente con el tiempo van a dejar de flotar. ¿Por qué? Porque ese gas que está dentro de ellos siempre encontrará la manera de salirse. De la abundancia del corazón habla el hombre, dice Cristo. Así es con los creyentes. Nosotros no podemos esconder la obra de Dios en nosotros. No puedes, como dice el Señor Jesús, esconder una ciudad con bastante luz, una ciudad iluminada. Se tiene que ver. La obra del Señor en nosotros nos obliga a hablar. Y ahora estos, los que temían a Jehová en los tiempos de Malaquías, en el día que Él iba a actuar, serían su especial tesoro. Y en ese día
el Señor aclararía todo. Serían al final perdonados. Y la diferencia entre los justos y los injustos se conocería, como vemos en el versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Nosotros, aun sabiendo que este pasaje trata de un día de juicio, que vendría poco después de los tiempos de Jesús, no está hablando aquí del juicio final, sino está prediciendo la destrucción de Jerusalén. No podemos dividir este pasaje por muchos siglos, ¿no? El versículo 1 del capítulo 3 está hablando del mismo evento que el versículo 16 al 18 y el capítulo 4 también. No podemos meter más de 2000 años de tiempo entre estos versículos. Entendemos, está hablando de un evento, de lo que viene siendo relacionado con Juan el Bautista, con el Mesías y con la destrucción de Jerusalén. Pero aún así, aún sabiendo que las escrituras en este pasaje están tratando de ese día de juicio en el cual se daría a conocer el disgusto del Señor contra Jerusalén, que fue destruida esa ciudad en el año 70, el templo fue destruido, no quedó ni una piedra sobre otra. Hay mucho que podemos apreciar en este pasaje respecto al día final, el juicio final. Hay patrones aquí. Vimos la semana pasada que esto es muy parecido al juicio final. Los santos del Señor, los creyentes, todos igual van a ser manifestados juntamente con Él. Y juntamente con Cristo van a ser vindicados. Las voces de aquellos que decían, así como en los tiempos de Malaquías, es por demás servir a Dios. Es algo innecesario, es una pérdida de tiempo. Estas voces van a ser calladas. Se verán estas personas inicuas, inconversas, se verán por lo que son en realidad. Son injustos, son malos, son hombres engañados, blasfemos. Pero los justos, los santos vindicados por Cristo, resplandecerán como el sol. Nos ha prometido el Señor. Ahora, mire conmigo brevemente el capítulo 4. Y consideremos este capítulo 4 como una extensión del capítulo 3 para no perdernos de la continuación del mensaje. Y aquí en este capítulo 4 podemos examinar lo que va a suceder en ese gran día, en la destrucción de Jerusalén, y vamos a ver también cómo se parece al juicio final. Para empezar, miren el versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, es decir, paja. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Para empezar, el juicio final se parece a la destrucción de Jerusalén en esto, en que los soberbios y los malos serían juzgados. Al final, es por la soberbia que el hombre no busca a Dios. Es la soberbia, es el corazón orgulloso que lleva al hombre a concluir que es por demás servir a Dios. La soberbia que lleva al hombre a opinar que no tiene necesidad de Él. Porque el hombre mismo quisiera ser su propio Dios. Esa fue la misma tentación en el huerto. ¿No es así? ¿Con qué os ha dicho Dios que el día en que coman o que no coman de este fruto,
Seguramente es porque Dios sabe que el día que coman de este fruto, van a ser como dioses, van a ser como Él. A partir de ese momento, esta ha sido la tentación del hombre: gobernarse a sí mismo, ser su propio Dios, tomar las riendas de su vida en su propia mano. Lo que nos enseña el Salmo 2 que acabamos de cantar en los primeros versículos, ¿no es así? ¿Por qué las gentes se sublevan y vanidades se están tramando? Unidos, reyes y príncipes se han levantado en contra de Jehová y su ungido, su Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿no? Es decir, vamos a desecharnos de este yugo opresor de Dios. Vamos a librarnos de su señorío. Vamos a buscar la manera de vivir libres de Dios. Esa es la soberbia de la humanidad. La soberbia de todos aquellos que miran a Cristo y lo desprecian, ¿no? Es lo que intentaron hacer con el Señor Jesús, crucificándolo. Ellos decían: vamos a librarnos de este hombre, que es una influencia que contamina las mentes de las personas que nos miran con favor. Vamos a librarnos de este Jesús de Nazaret, porque Él nos expone, porque Él deja apreciar nuestra maldad, porque Él expone la falsedad de todo este sistema. Vamos a ser libres de Él. De ellos se reirá el Señor, se burlará de ellos, les hablará en su furor, los turbará con su ira, dice la Escritura. Es el engaño más tonto del hombre, pensar que puedes escaparte del Señor. Vives en el universo de Dios, es creado por Dios y tú también fuiste creado por Dios. No puedes escaparte de su señorío. No hay ningún lugar a donde tú puedas ir en este universo sin estar bajo el señorío de Cristo. Una cosa tonta sería tratar de vivir como si pudieras. Pero hay hombres en su soberbia. La gran mayoría de los que están alrededor de nosotros en este mundo, en nuestro pueblo, la gran mayoría viven con esta soberbia de pensar que pueden librarse de Cristo. Y por ende, la actitud del pueblo, la actitud de la gran mayoría del mundo es así. Por demás es servir a Dios. Por demás es buscar a Cristo. Por demás es someternos a Cristo. Por demás es andar afligidos en su presencia. Cuando leemos en Isaías las palabras proféticas relacionadas con estos eventos, con la proclamación de Juan el Bautista, ¿no? Y la venida del Señor Jesús, encontramos un lenguaje figurativo. Miren conmigo Isaías capítulo 40. El Señor juzgará a los soberbios, todos los soberbios. Miren conmigo Isaías 40. Versículo 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto no suena a la predicación de alguien, ¿no? La predicación de Juan el Bautista. Y el versículo 4. Todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. También mire conmigo Isaías 2,
Isaías capítulo 2, en el versículo 12. Dice así. Porque el versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Hablando de un juicio venidero a Israel, vemos muchas cosas que se parecen, ¿no? Isaías estaba prediciendo la destrucción, o más bien la conquista de Jerusalén, ¿no? Por los babilonios. Vemos algo muy parecido en Malaquías, capítulo 3 y 4. El Señor se opone a los soberbios, a todos, en toda época de la humanidad. Y viene un día de juicio, un día de recompensa para ellos. Pero vemos en Isaías este lenguaje figurativo que describe a los hombres soberbios, los hombres que se creen autosuficientes y buenos, los hombres que se jactan de no tener necesidad de Dios, los que son, como decimos nosotros, creídos, se miran a sí mismos como montes grandes, como montañas, como torres altas. Y seguramente los judíos que dieron muerte a nuestro Señor Jesús se miraban a sí mismos así. Echamos sus cuerdas de nosotros. Hay muchos que creen lo mismo hoy. Creen que no tienen ninguna necesidad de Cristo. Y en su soberbia se creen más sabios que Dios. Se han elevado a sí mismos. Pues esas montañas se van a reducir a nada. De eso trata. El Señor no estaba hablando de movimiento tectónico cuando Él predecía estas cosas. Él estaba hablando de los hombres, figurativamente. Esos montes altos que se creen tan grandes y tan autosuficientes, que creen que no tienen ninguna necesidad de mi misericordia, los voy a humillar hasta el polvo. Pero a la vez, los valles, los lugares bajos, los humildes, los que temen al Señor y viven humildemente ante Dios, los que andan, como dice Malaquías 3, afligidos en su presencia, ellos serán exaltados. La destrucción de Jerusalén dio un golpe fatal a la soberbia judía. Si antes eran un pueblo creído, jamás podrían volver a serlo. Dios aclaró sin equivocación que ellos ya no eran el pueblo de Dios, sino los humildes cristianos son el Israel de Dios, como expresó nuestro hermano Helios en su oración. Ahora también en Malaquías capítulo 4 podemos apreciar que en este juicio primero Cristo traería salvación y gozo. Miren nuevamente 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así como el sol sale después de una larga noche de oscuridad, de miedo, de incertidumbre, para alumbrar, para iluminar toda la creación. Cristo, llamado aquí en este pasaje, el sol de justicia, nacería. Cristo vendría del cielo, se habla de esta manera tan poéticamente, trayendo
salvación en sus alas. Cristo descendería del cielo para habitar entre su pueblo, para ser Emmanuel, Dios con nosotros, para dar salvación a través de su vida y su muerte en la cruz. Y Cristo resucitaría al tercer día para dar la seguridad de la salvación a los que confían en Él y así darnos gozo. Gozo como el becerrito de la manada que brinca y corre, porque la vida es nueva y hermosa para ese animalito, ¿no? A eso vino Jesús, hermanos. Jesús vino para darnos una vida nueva, fresca. Una vida sin las cadenas del pecado que nos esclavizaban y nos oprimían. Una vida libre de la esclavitud, de la oscuridad. Esto es lo que nos dice Colosenses, ¿no? El cual nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Nosotros todos estábamos perdidos en la oscuridad del pecado y Dios envió a Jesús y salió el sol. Esta es la experiencia de todo cristiano. Cuando nos convertimos al Señor, fuimos trasladados de la oscuridad a la luz del sol de justicia. Y andamos en novedad de vida. Y hay un gozo que acompaña a nuestra fe. Hay un gozo en Cristo. Haz de cuenta que respiramos aire fresco y sentimos el viento en nuestros rostros y esa libertad que tenemos en vida nueva, nos gozamos en Cristo. Ahora, una tercera cosa lo encontramos en el versículo 3, que Cristo daría victoria a su iglesia. El versículo 3 dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hollaréis a los malos bajo las plantas de vuestros pies. En este evento que el Señor estaba prediciendo aquí, en la venida del Señor Jesús y en el día del juicio contra Jerusalén, el Señor iba a revelar quién era su pueblo de verdad. No solo eso, sino que el Señor iba a acabar con los que se oponían a su pueblo. Esto nos hace pensar en el día final. Por más que intentaran callar a los fieles que temían el nombre de Jehová, por más que intentaran callar a los apóstoles del Señor Jesús, callar a Cristo mismo, matándolos, crucificándolos, encarcelándolos, persiguiéndolos duramente, Cristo triunfó y la iglesia también triunfaba. Cristo se levantó al tercer día y su iglesia en medio de tanta oposición perduró. Esto es lo que sucedió. Que los que odiaban a Cristo, los que odiaban a su iglesia, los que intentaban callar la voz de los cristianos, los que intentaban ya acabar con todo el movimiento cristiano en Jerusalén, al final ellos terminaron extinguidos, exterminados. Pero la iglesia permaneció. El sacerdocio levítico fue acabado. Esas cosas del viejo pacto fueron eliminadas. Pero la iglesia permaneció y permanece hasta hoy. Y ni las puertas del Hades podrán hacerse fuerte contra ella. Permanecerá para siempre. Ahora, una cuarta cosa aquí. En el versículo 4, esto es interesante. Dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y
si no consideráramos el contexto de este pasaje, podríamos a lo mejor confundirnos y decir, pues esto, ¿qué rayos tiene que ver con el pasaje aquí? ¿No? Como que se está hablando del Mesías, se está hablando de Juan el Bautista y pues de un nuevo pacto que va a venir. Y ahora, ¿por qué se menciona la ley de Moisés? Parece algo como que no muy relevante, ¿no? Pero es súper relevante porque ¿qué es lo que va a pasar después de los días de Malaquías? La profecía se va a acabar por poco más de 4 siglos, ¿no? Podemos entender el libro de Malaquías a lo mejor de esta manera como si fuera una carta de despedida hasta los tiempos de Juan el Bautista, ¿no? Haz de cuenta que el Señor está diciendo, bueno, ya no van a recibir más profetas hasta la venida de Elías, el que va a venir. Así que, ¿tiene la ley de Moisés? ¿No? Procuren leerla, ¿no? Quédense con la ley de Moisés. Ahora miren aquí conmigo el versículo 5 hasta el 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hablando de Elías, de Juan el Bautista, Cristo mismo identifica a este Elías como Juan el Bautista, que vino predicando con ese mismo tipo de espíritu de Juan. Se dice que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Y de qué está hablando el Señor aquí en este versículo? ¿A poco estará hablando de alguna reconciliación familiar? ¿De restaurar relaciones con nuestros padres? ¿De un hijo peleado con su papá, un papá que tiene desacuerdos con su hijo y lo manda lejos? Yo no dudo que el Evangelio pueda traer reconciliación familiar. No dudo que Juan sería un buen hombre para tratar de aconsejar y reconciliar. Pero no creo que esto sea la intención o el propósito principal del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía una tienda grande fuera de Jerusalén que decía Centro de Restauración Familiar. No, ni siquiera tenía una tienda. Él se vestía de pelo de camello y se comía todos los días miel silvestre y pues los bichos que se encontraban, ¿no? Las langostas. Y su predicación era durísima, para muchos casi insoportable, tanto que el rey Herodes lo mató por lo fuerte que predicaba en contra de sus pecados. No trataba aquí de alguna reconciliación entre padre e hijo. Más bien, los padres en la literatura hebraica, ¿quiénes son? ¿No? Son los antepasados, son aquellos que vivieron en épocas anteriores. Sobre todo los patriarcas. Miren conmigo el libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y miren cómo el apóstol Pablo habla respecto a los padres. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El apóstol Pablo habla de los padres como aquellos que vivían en épocas anteriores, ancestros, se podría decir de esta manera, pero específicamente aquellos que estaban en Israel, que pertenecían al pueblo pactual de Dios. Ahora, sabemos que entre los tiempos de Malaquías y los de Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, sucedieron muchísimas cosas históricas. Aunque no hayan libros
bíblicos inspirados por Dios que nos relatan con inspiración divina los eventos, pues hay fuentes históricas seculares que nos relatan la historia de todo lo que pasó en la provincia palestina. Después de los tiempos de Malaquías, poco después, llegaron los griegos bajo Alejandro Magno, ¿no? Y ellos se apoderaron de la provincia. Conquistaron toda Palestina. Después llegaron los romanos. Pero durante esa época de los griegos en Palestina, siguió el tiempo de los macabeos. Y durante el tiempo de los macabeos, y poquito después, empezaba a surgir una variedad de escuelas en el judaísmo. Más famosas son las escuelas de un tal Hillel, luego de Shammai. Eran dos escuelas teológicas, rabínicas, opuestas. Tenían muchas diferencias entre ellos mismos. Y durante este tiempo, la fe que tenían los padres, la fe que tenía Abraham, la fe que tenía Jacob, la fe que tenía Moisés, la fe que tenía David, la fe que tenían los profetas del Antiguo Testamento, en gran medida se iba olvidando. Enfriando. En cuanto a la doctrina de Cristo, se habían desviado. Pero hermanos, hablando de la fe de los padres, quiero decir esto, que de Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento trataba de Cristo. Las promesas hechas a Adán trataban de Cristo, ¿no? En Génesis 3:15 encontramos el protoevangelio, trataba de Jesús. Las promesas hechas a Abraham y a su posteridad, ¿de qué trataban? En su esencia, trataban de Jesús. Cristo es la simiente de Abraham que habría de bendecir a todo el mundo. La ley de Moisés, ¿de qué trataba? De Cristo. De prefigurar al Mesías, de prefigurar ese perdón y salvación que había de traer Cristo. Pero el corazón de los hijos posteriores, el corazón de Israel en los tiempos de Malaquías hasta los tiempos de Juan el Bautista, se había alejado. Estaba lejos el corazón del corazón de los padres. Jesús dice en Juan 8, hablando de la fe de Abraham, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Esta es la esencia de la fe de Abraham. Que Abraham había entendido por el Espíritu de Dios que las promesas que él recibía trataban no solo de un pedazo de tierra. La esencia de las promesas, lo más hermoso de las promesas de Dios, trataban de Jesús. Y Abraham se gozaba de que había de ver ese día y lo vio y se gozó en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12, lo dice de esta manera. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea,
Los profetas, ¿de qué hablaban? Del Mesías, de Jesús. ¿Cuál era su afán? El indagar e investigar acerca de este hombre, de este Mesías que habría de traer salvación al pueblo, de saber en qué momento. Pero el Señor no les reveló todo esto para ellos mismos, sino para nosotros. Y hermanos, Cristo es el corazón. Él es el centro de todo lo que se esperaba. Cristo es el centro de la fe de los padres. Él es su corazón, por decirlo así. Y Juan el Bautista, ese Elías que había de venir, ¿qué predicaba? Prepárense para su manifestación. El reino de los cielos se ha acercado. Viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Su aventador está en su mano y él limpiará su era. Yo la verdad les bautizo con agua, pero viene uno que les bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Y luego, he aquí. Aquí está, frente a nuestros ojos, mírenlo, mírenlo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la predicación de Juan el Bautista. Y su predicación era para hacer volver el corazón de los padres hacia el corazón de los hijos y de los hijos hacia los padres, para decir que el Cristo prometido en la antigüedad está aquí. Oh hijos, oh Jerusalén, oh pueblo, vuelvan al corazón de los patriarcas, vuelvan al corazón de la fe que tenían nuestros padres. Vengan a Cristo. Esta era la predicación de Juan el Bautista. He aquí, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice 1 Corintios, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. A esto vino. De esto hablaban todas las promesas del Mesías, que Él traería en sus alas salvación. Como vemos en el capítulo 3, perdonaría como un padre perdona a su hijo, que Él moriría por nosotros como el Cordero Pascual, como el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Y esta mañana, amigos, hermanos, la pregunta más importante de tu vida es si tú serás de aquellos que son salvos por Él. Si tú vas a ser de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de memoria del Señor. O si vas a ser de aquellos que van a ser hollados por Él. Yo confío esta mañana en el poder del Espíritu de Dios para hacer volver tu corazón a Cristo. Cristo manda a todos los hombres a mirar a Él y a ser salvos. Y esta mañana, si tú te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo, Él te puede salvar. Vamos a orar. Señor, damos gracias otra vez esta mañana por tu palabra. Damos gracias, Dios, porque Jesús es el mensaje de las Escrituras. El Evangelio de Cristo está por todas partes de la Biblia. Y damos gracias porque podemos apreciarlo en Malaquías. Y damos gracias porque Malaquías nos enseña respecto a ese juicio que había de venir. Y también nos enseña respecto al juicio venidero, cómo será. Dios, esperamos poder formar parte de aquellos
que serán manifestados con Jesús, aquellos que confían en Él. Si alguno esta mañana escuchando y pensando en estas cosas y dice, pues, yo no sé si mi nombre está escrito. Oh Dios, ayúdale por favor a indagar, a examinarse a sí mismo y a mirar a Cristo, a confiar en Él como su Salvador, someterse a Él como su Señor. Damos gracias por Cristo que trae salvación en sus alas. Sé con nosotros este día, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a